Desde Larry Ellison, propietario del 98% de una isla entera, hasta Jeff Bezos, con un imperio inmobiliario valorado en $500 millones, los multimillonarios estadounidenses no solo viven a lo grande, sino que controlan casi la mitad de las mansiones del país. En este video, echamos un vistazo a los multimillonarios que se esconden detrás de algunas de las casas más espectaculares de Estados Unidos. Empezando por Larry Ellison. Empecemos por el titán absoluto de la colección de inmuebles entre los multimillonarios. Larry Ellison, cofundador de Oracle, con un patrimonio neto de entre $276,000 y $383,000 millones, es propietario de la asombrosa cifra de más de 24 propiedades en Estados Unidos, con un valor total de entre $1,000 y $2,000 millones. Analicemos este imperio. Ellison posee 6 propiedades en la playa de los multimillonarios de Malibú, en California. No una, ni dos, sino 6 mansiones frente al mar, en uno de los tramos de costa más exclusivos del mundo. Tiene 4 propiedades en Woodside, California, incluida una remodelación de $200 millones inspirada en el estilo japonés. Hay 3 mansiones en Newport, Rhode Island, porque al parecer incluso los multimillonarios necesitan casas de verano, donde la élite de la edad dorada de Estados Unidos solía pasar sus vacaciones. Su propiedad de $173 millones en Palm Beach, Florida, batió récords cuando la compró. Pero ¿cuál es la joya de la corona? Ellison es dueño del 98% de la isla de Lanai, en Hawái, 90,000 acres comprados por $300 millones. No se trata de comprar una propiedad en una isla, sino de comprar toda la isla. Lanai era conocida principalmente por sus plantaciones de piña, pero Ellison la ha transformado en su dominio personal, con complejos turísticos de lujo que también le pertenecen. El enfoque de Larry Ellison, con respecto a los bienes raíces, no consiste en tener casas, sino en coleccionar propiedades emblemáticas como si fueran obras de arte. Cada adquisición es una declaración, una demostración de poderío financiero que pocos en la tierra pueden igualar. Solo la cartera de propiedades en la playa de Malibú satisfaría a la mayoría de los multimillonarios durante toda su vida, pero Ellison sigue ampliando su colección. Lo que resulta especialmente interesante es cómo se agrupan las propiedades de Ellison, varias en las mismas ubicaciones deseables, en lugar de dispersas por todo el mundo. Cuando le gusta un lugar, no se limita a comprar una propiedad, sino que acumula una cartera en esa zona. Es como si coleccionar inmuebles fuera un deporte de competición, y Ellison juega para ganar. Este nivel de propiedad inmobiliaria plantea preguntas fascinantes sobre su uso. ¿Cómo utiliza una sola persona más de 24 propiedades? La respuesta, por supuesto, es que no necesita hacerlo. Se trata de inversiones, símbolos de estatus y activos que se revalorizan, todo en uno. Las mansiones, sin usar, requieren personal a tiempo completo, incluidos administradores de propiedades y jardineros, lo que cuesta millones al año, pero cuando se tiene un patrimonio de más de $250,000 millones, esos gastos apenas se notan. Larry Ellison representa la cima absoluta de la colección inmobiliaria de los multimillonarios, un nivel tan extremo que incluso otros multimillonarios podrían considerarlo excesivo. Solo su cartera podría albergar una pequeña ciudad, y su valor supera el PIB de algunos países. Pero incluso con la asombrosa colección de 2 docenas de propiedades de Ellison, hay otro multimillonario que ha reunido una impresionante cartera en las ciudades más poderosas de Estados Unidos. Michael Bloomberg. Michael Bloomberg, magnate de los medios de comunicación, exalcalde de Nueva York y candidato presidencial con un patrimonio neto de $85,000 millones, posee aproximadamente 10 propiedades que reflejan su base de poder en la costa este y sus intereses personales. La colección de Bloomberg incluye 5 casas en la ciudad de Nueva York, entre las que destaca una amplia casa adosada en el Upper East Side, que se ha convertido en su residencia principal, porque cuando tienes un patrimonio de $85,000 millones y has sido alcalde, no basta con tener una sola propiedad en Manhattan. Está la finca Ballyshire en Southampton, Nueva York, un complejo en los Hamptons para escapadas de verano. Es propietario de un apartamento en Vail, Colorado, para esquiar, y de una finca ecuestre en Wellington, Florida, para que su hija practique la equitación. Bloomberg también es propietario de un rancho de $45 millones en Colorado, porque al parecer, una propiedad en Colorado no era suficiente. Lo más destacable de la cartera de Bloomberg es cómo refleja las diferentes etapas de su vida: el imperio mediático y político de Nueva York, la escena social de los Hamptons, sus intereses ecuestres y las propiedades para actividades recreativas al aire libre.
Cada propiedad tiene un propósito específico en el complejo ecosistema de su vida. Con 10 propiedades, Bloomberg representa lo que sucede cuando un multimillonario decide mantener una presencia activa en múltiples esferas simultáneamente. Los negocios, la política, la sociedad, la familia y el ocio requieren diferentes bases geográficas. Pero mientras que las 10 propiedades de Bloomberg se extienden por la costa este y las regiones montañosas, nuestro siguiente multimillonario ha adoptado un enfoque diferente, construyendo un imperio que incluye algunas de las compras individuales más caras de la historia inmobiliaria. Jeff Bezos. Jeff Bezos, fundador de Amazon, y una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de entre 229.000 y 246.000 millones de dólares, ha construido un imperio inmobiliario de entre 7 y 9 propiedades valoradas en aproximadamente 500 millones de dólares. Su estrategia combina compras récord con un posicionamiento geográfico estratégico. Bezos compró 3 propiedades en Indian Creek Island, en Miami, Florida, el búnker de los multimillonarios, por un total de 177 millones de dólares. Indian Creek es una isla ultra exclusiva, con solo unas 40 viviendas, seguridad privada, y vecinos como Tom Brady e Ivanka Trump. Los rumores sugieren que está combinando las 3 en un megacomplejo. Pero eso es solo el principio. Bezos es propietario de la finca Warner, valorada en 165 millones de dólares, en Beverly Hills, California, una de las ventas residenciales más caras de la historia de Los Ángeles. Tiene una finca de 78 millones de dólares en Maui, Hawái, una casa en el lago Washington, en Seattle, cerca de la sede de Amazon, su antiguo museo textil en Washington, D.C., ahora convertido en residencia, y 2 apartamentos en Manhattan. Lo fascinante de la estrategia inmobiliaria de Bezos es el momento en que se produjo. Muchas de estas compras masivas se realizaron después de su divorcio de Mackenzie Scott, como si estuviera reconstruyendo su imperio inmobiliario personal desde cero. El enfoque en Miami representa la migración más amplia de multimillonarios a Florida por motivos fiscales, mientras que las demás propiedades mantienen una presencia estratégica en los centros tecnológicos, mediáticos y de poder. Pero ni siquiera las 9 propiedades y la cartera de 500 millones de dólares de Bezos son las únicas que permiten a un fundador tecnológico construir un enorme imperio inmobiliario. Nuestro siguiente multimillonario ha llevado la privacidad y la seguridad a un nivel completamente nuevo mediante la adquisición estratégica de propiedades. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook y director ejecutivo de Meta, tiene un patrimonio neto que oscila entre 246.000 y 264.000 millones de dólares, dependiendo del rendimiento de las acciones de Meta. Su cartera inmobiliaria de 7-9 propiedades representa un enfoque metódico para construir privacidad y seguridad a través de la adquisición de propiedades. La estrategia de Zuckerberg en Palo Alto es particularmente reveladora. Es propietario de un complejo de 5 propiedades, lo que significa que no solo compró su propia mansión, sino también las 4 casas vecinas que la rodean. ¿Por qué? Privacidad y seguridad. Cuando eres uno de los rostros más reconocibles de la tecnología, no puedes limitarte a vivir en un barrio, sino que necesitas controlarlo. Ha replicado este enfoque con 2 propiedades contiguas en Lake Tahoe, en la frontera entre California y Nevada. Pero lo realmente sorprendente es Hawái. Zuckerberg posee más de 1.400 acres en Kauai, incluidos 270 millones de dólares en parcelas para el megacomplejo Koolau Ranch, que incluye 2 mansiones de 57.000 pies cuadrados. No se trata solo de comprar una casa de vacaciones, sino de crear un reino privado en una de las islas más bellas de Hawái. El enfoque de Zuckerberg ha suscitado controversia, especialmente en Hawái, donde los residentes locales han sentido en ocasiones que sus compras de terrenos perturban las comunidades y limitan el acceso a las playas. Pero desde su perspectiva, está creando complejos privados y seguros donde puede vivir sin el escrutinio constante del público. La magnitud de las propiedades de Zuckerberg en Hawái, en particular, muestra cómo los multimillonarios tecnológicos modernos piensan de forma diferente sobre los bienes raíces que las generaciones anteriores. No solo compran casas, compran la propia geografía. Aún así, por muy extensas que sean las 7-9 propiedades de Zuckerberg, otro pionero de la tecnología ha reunido una colección diversa que abarca varios continentes e incluye algunas propiedades singularmente ambiciosas. Michael Dell. Michael Dell, fundador de Dell Technologies y un hombre con un patrimonio neto de 127.000 millones de dólares,
ha reunido una formidable cartera inmobiliaria de más de 5 propiedades, que abarca desde el corazón de Estados Unidos hasta paraísos tropicales y grandes centros urbanos. Las propiedades de Dell incluyen una mansión rancho en Austin, Texas, muy adecuada para alguien que construyó su imperio tecnológico en Austin, en lugar de en Silicon Valley, lo que le convierte en un pionero de la descentralización tecnológica. Es propietario de un ático en Nueva York, valorado en más de $100 millones, lo que le sitúa entre la élite de Manhattan. Cuenta con una finca en Hawái para escapadas tropicales, un ático en Boston, Massachusetts, y propiedades en California que completan su colección. Lo más destacable de Michael Dell es cómo su estrategia inmobiliaria refleja su filosofía empresarial: diversificada, estratégicamente posicionada y no limitada a los corredores tecnológicos tradicionales. Al construir Dell en Austin, en lugar de en Silicon Valley, demostró que el éxito tecnológico no requería una dirección en el área de la bahía. Su cartera inmobiliaria muestra el mismo pensamiento independiente. La combinación de propiedades en centros tecnológicos, centros financieros, destinos vacacionales y su base en Texas crea una red que satisface tanto sus necesidades empresariales como personales. Dell representa al multimillonario que ha pensado cuidadosamente dónde quiere mantener su presencia e influencia. Pero si 5 propiedades estratégicamente situadas en todo el país parecen sustanciales, nuestro siguiente multimillonario ha creado una de las residencias tecnológicas más famosas de Estados Unidos, junto con otras propiedades estratégicas: Bill Gates. Bill Gates, cofundador de Microsoft, cuyo nombre es sinónimo tanto de innovación tecnológica como de filantropía global, tiene un patrimonio neto de $157 mil millones. Su imperio inmobiliario, compuesto por entre 4 y 6 propiedades, incluye una de las casas de multimillonarios más famosas de Estados Unidos. La joya de la corona es Xanadu 2.0, su megamansión de 600 metros cuadrados situada en Medina, Washington. No se trata solo de una casa, sino de una maravilla tecnológica que cuenta con un garaje para 20 coches, un salón de baile para el entretenimiento, una piscina de 18 metros y innovaciones como un sistema de sensores de alta tecnología que ajusta la temperatura y la iluminación a medida que te desplazas por las habitaciones. El propio nombre hace referencia a la finca ficticia de Ciudadano Kane, y Xanadu 2.0 se ha convertido en algo casi tan legendario. Pero Gates no se ha detenido ahí. Es propietario de inmuebles en Wellington, Florida, una finca ecuestre que refleja la pasión de su hija por la equitación de competición. Tiene propiedades en Del Mar, California, y Indian Wells, California, lo que le ofrece múltiples opciones en California, más allá de Silicon Valley. Y, por supuesto, tiene un apartamento en Nueva York, porque incluso los multimillonarios tecnológicos necesitan un pied-à-terre en Manhattan. Lo que diferencia a Bill Gates de muchos otros multimillonarios es que su residencia principal se ha convertido en parte de la tradición tecnológica. Las personas genuinamente interesadas en la innovación quieren ver Xanadu 2.0. No solo representa la riqueza, sino también una visión de cómo la tecnología puede integrarse en la vida cotidiana. Pero, por impresionante que sea la cartera de Gates, hay otros multimillonarios que han reunido colecciones que reflejan diferentes prioridades y estilos de vida. Nuestra siguiente heredera de una enorme fortuna ha creado una cartera en los destinos sociales más prestigiosos de Estados Unidos: Julia Koch. Julia Koch heredó una de las grandes fortunas de Estados Unidos tras la muerte de su esposo, David Koch, en 2019, y ahora cuenta con un patrimonio neto de $90 mil millones. Esta riqueza viene acompañada de una cartera inmobiliaria de más de 4 mansiones estratégicamente situadas en los enclaves más exclusivos de Estados Unidos. La colección de Julia incluye propiedades en Palm Beach, Florida, la joya de la corona de la Costa Dorada, donde los multimillonarios han acudido en masa en los últimos años para escapar de los impuestos estatales sobre la renta. Mantiene su presencia en Southampton, Nueva York, uno de los pueblos más prestigiosos de los Hamptons, donde cada verano convergen el dinero antiguo y el nuevo. Su casa en Aspen, Colorado, la sitúa entre la élite del esquí, y su casa adosada en la ciudad de Nueva York la mantiene anclada en la sociedad del Upper East Side de Manhattan. Lo más destacable de la cartera de Julia Koch es que le da acceso a 4 ecosistemas de lujo estadounidenses distintos: el paraíso tropical y paraíso fiscal de Palm Beach, la escena social veraniega de los Hamptons, la exclusividad montañosa de Aspen y la capital cultural de Manhattan. Cada propiedad tiene un propósito estacional y social específico, lo que crea un circuito de vida de lujo durante todo el año. Este tipo de estrategia de múltiples propiedades entre los ultrarricos
No se trata solo de tener lugares donde alojarse, se trata de mantener la presencia y la influencia en múltiples esferas del poder y la sociedad. Las propiedades inmobiliarias de Julia Koch le garantizan estar siempre cerca de donde se desarrolla la acción entre la élite estadounidense. Pero, por impresionantes que puedan parecer 4 propiedades en todo el país, hay otro miembro de la familia Koch cuyas propiedades, aunque más modestas en número, siguen reflejando la preferencia de la familia por ubicaciones estratégicas y de alta calidad. Charles Koch. Charles Koch, cuñado de Julia, y el hermano Koch superviviente, que construyó el imperio industrial de la familia, tiene un patrimonio neto de $80,000 millones. Su cartera inmobiliaria, de más de 3 propiedades, puede parecer modesta en comparación con la de algunos, pero las ubicaciones dicen mucho de sus preferencias en cuanto a estilo de vida. Charles posee propiedades en Palm Springs, California, un oasis en el desierto que lleva atrayendo a los ricos desde la época dorada de Hollywood. Mantiene su base en Wichita, Kansas, donde se encuentra la sede de Koch Industries, cerca del imperio empresarial que ha pasado décadas construyendo y expandiendo, y, al igual que su cuñada y muchos otros multimillonarios, tiene una propiedad en Aspen, Colorado, porque cuando se tiene este tipo de riqueza, es imprescindible tener acceso a pistas de esquí de primera categoría. Lo interesante de Charles Koch es cómo su cartera inmobiliaria, relativamente modesta, solo 3 ubicaciones principales, refleja a alguien más centrado en las operaciones comerciales y la influencia política que en acumular casas de lujo. Es famoso por su discreción y prefiere ejercer su influencia a través de su red política y sus negocios, en lugar de mediante ostentosas compras inmobiliarias. El enfoque de la familia Koch con respecto a los bienes raíces parece ser, en general, calidad sobre cantidad, ubicaciones elegidas estratégicamente que sirvan tanto a los intereses comerciales como personales, y una preferencia por la privacidad sobre la publicidad. Pero la familia Koch no es la única dinastía con propiedades inmobiliarias moderadas. Otra famosa familia estadounidense, los Walton, ha adoptado un enfoque similar, aunque repartido entre diferentes miembros. Alice Walton. Alice Walton, la única hija de Sam Walton y la mujer más rica de Estados Unidos, con un patrimonio neto de $99,000 millones, se ha labrado su propio camino en el mundo inmobiliario. Posee más de 3 propiedades que reflejan tanto su herencia familiar como sus pasiones personales. Su propiedad más significativa es el rancho Mineral Wells, en Texas, una extensa finca que encarna el oeste americano. Pero Alice no se ha limitado a la vida en el rancho. También tiene un apartamento en Nueva York, lo que le permite tener un punto de apoyo en una de las capitales culturales del mundo. Y por supuesto, una presencia en Bentonville, Arkansas, donde fundó el Museo Crystal Bridges. Lo que diferencia a Alice de sus hermanos no es solo su cartera inmobiliaria, sino su impacto en el panorama cultural. Ha invertido enormes recursos en la colección de arte y el desarrollo de museos, transformando Bentonville de una ciudad sede de tiendas minoristas en un destino artístico inesperado. Sus propiedades sirven de base para estos diversos intereses: el rancho para la privacidad y el retiro, Nueva York para el acceso al mundo del arte, y Bentonville para su joya filantrópica. Alice representa un fascinante caso de estudio sobre cómo las mujeres multimillonarias abordan los bienes raíces de manera diferente a sus homólogos masculinos, a menudo con más énfasis en el compromiso cultural y el impacto en la comunidad que en la mera acumulación. Hablando de la familia Walton, el hermano de Alice también ha reunido una modesta pero estratégica colección de propiedades que reflejan un conjunto de prioridades ligeramente diferente. Rob Walton. Conozca a Rob Walton, hermano mayor de Alice y otro heredero de Walmart, con un patrimonio neto de $98,000 millones. Rob posee aproximadamente más de 2 propiedades, pero sus elecciones reflejan a alguien que se ha aventurado un poco más allá del complejo de Arkansas. La propiedad más notable de Rob es su mansión en Aspen, Colorado, una de las ciudades turísticas de montaña más exclusivas de Estados Unidos, donde los multimillonarios se codean en las pistas de esquí y en los restaurantes de lujo. Aspen ha sido durante mucho tiempo un imán para los ultrarricos, ya que ofrece no solo esquí de primera clase, sino también una sofisticada escena cultural, con festivales de música, galerías de arte y restaurantes gourmet. Por supuesto, Rob no ha abandonado por completo sus raíces. Sigue manteniendo su presencia en Bentonville, Arkansas, y sigue conectado con el negocio familiar y la comunidad sobre la que Sam Walton construyó Walmart.
Lo que nos dicen las elecciones inmobiliarias de Rob Walton es que incluso dentro de la misma familia surgen diferentes personalidades. Mientras que algunos Walton se quedan más cerca de casa, Rob se ha permitido expandirse a uno de los destinos de lujo más importantes del país. Es una colección modesta en comparación con otras, pero en Aspen no se necesita cantidad. La calidad y la ubicación hablan por sí solas. Hablando de miembros de la familia con propiedades similares, hay otro hermano Walton, cuya estrategia inmobiliaria refleja el enfoque moderado de Rob: Jim Walton. Ahora conozcamos a Jim Walton, el hijo menor de Sam Walton, con un patrimonio neto de $100,000 millones. Jim Walton posee aproximadamente más de 2 propiedades en Estados Unidos y, como muchos miembros de la familia Walmart, tiende a mantener un perfil relativamente bajo. Su residencia principal forma parte del complejo familiar en Bentonville, Arkansas, el corazón de Estados Unidos y lugar de nacimiento de Walmart. Bentonville no es solo el hogar de los Walton, sino que se ha convertido en una ciudad sorprendentemente cultural y sofisticada gracias a las inversiones de la familia, entre las que se incluye el mundialmente famoso Museo de Arte Americano Crystal Bridges. Más allá de Arkansas, Jim también tiene otras propiedades en Arkansas y Texas, estados que se alinean con las raíces y las operaciones comerciales de la familia Walmart. La familia Walmart suele ser muy discreta en lo que respecta a su vida personal, y prefiere dejar que su imperio empresarial y sus iniciativas filantrópicas hablen por sí mismos. Lo fascinante de la familia Walton es cómo han logrado mantener una riqueza tan enorme. Jim, junto con sus hermanos, ocupa regularmente puestos entre las personas más ricas del mundo, y al mismo tiempo evitar el protagonismo que suele acompañar a los multimillonarios. No compran propiedades que acaparan titulares en Miami o Malibú, se mantienen fieles a sus raíces estadounidenses. Pero no todos los multimillonarios tecnológicos adoptan el enfoque moderado de los Walton. Algunos prefieren mantener sus propiedades más cerca de los centros de innovación que los hicieron ricos. Larry Page. Larry Page, cofundador de Google, tiene un patrimonio neto de $155,000 millones y es uno de los primeros multimillonarios de Internet que ayudó a organizar la información del mundo. Page posee más de 4 propiedades, lo que le da una presencia estratégica en múltiples ubicaciones. La residencia principal de Page se encuentra en Palo Alto, California, el corazón de Silicon Valley, sede de la Universidad de Stanford y punto de partida de la innovación tecnológica. Es propietario de varias casas en Silicon Valley, entre las que probablemente se incluyen propiedades para varios miembros de su familia, y posiblemente para empleados clave o invitados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Page también es propietario de islas, aunque su enfoque en Estados Unidos sigue centrado en las propiedades de California. El detalle de la propiedad de islas es intrigante porque muestra cómo los multimillonarios de este nivel empiezan a pensar más allá de los bienes raíces tradicionales. ¿Por qué comprar una mansión cuando se puede comprar una isla entera? Pero a pesar de estas exóticas propiedades, Page ha mantenido su enfoque principal en Silicon Valley, el ecosistema que hizo posible su fortuna. Larry Page ha sido notablemente reservado en los últimos años, y su estrategia inmobiliaria lo refleja. Propiedades que ofrecen privacidad, seguridad y proximidad al mundo tecnológico que él mismo ayudó a crear, sin la ostentación de las carteras de otros multimillonarios. Hablando de cofundadores de Google, con enfoques similares pero distintos en materia inmobiliaria, el socio de Page ha reunido su propia colección de propiedades en Silicon Valley, Sergey Brin. Sergey Brin, cofundador de Google y socio de Larry Page en la creación del motor de búsqueda más potente del mundo, tiene un patrimonio neto de $146,000 millones. Su cartera inmobiliaria de más de 3 propiedades refleja a alguien que se ha aventurado ligeramente más allá de las fronteras de Silicon Valley, pero manteniendo su base de operaciones. La joya de la corona de Brin es su mansión de Los Altos Hills, California, un enclave aún más exclusivo que Los Altos, donde las propiedades se encuentran en parcelas más grandes, con más privacidad y, a menudo, con vistas más espectaculares. Los Altos Hills es el lugar al que acuden los multimillonarios tecnológicos cuando quieren la mejor dirección de Silicon Valley. Más allá de California, Sergey tiene un ático en Nueva York, lo que le da acceso a la capital financiera y cultural de la costa este, además de otras propiedades en California que probablemente incluyen inversiones o propiedades familiares. Lo fascinante de Sergey Brin es cómo representa a esa primera generación de multimillonarios de Internet que ahora han tenido 2 décadas para madurar en su riqueza. A diferencia del frenesí coleccionista de mansiones de algunos multimillonarios, el enfoque de Brin parece mesurado.
Unas pocas propiedades cuidadosamente seleccionadas en lugares que realmente importan para su vida y su trabajo. Los cofundadores de Google han adoptado enfoques ligeramente diferentes con respecto a su riqueza y sus propiedades inmobiliarias, lo que demuestra que incluso los socios de la misma empresa pueden tener filosofías personales distintas sobre la propiedad inmobiliaria. Pero, además de los fundadores de Google, hay otros ejecutivos del sector tecnológico cuyas propiedades inmobiliarias reflejan su posición a la vanguardia de diferentes revoluciones tecnológicas. Steve Ballmer. Steve Ballmer, ex director ejecutivo de Microsoft y actual propietario de Los Angeles Clippers, aporta su intensidad característica a todo, incluyendo su patrimonio neto de $143,000 millones y su cartera inmobiliaria de 4 propiedades. La propiedad insignia de Ballmer es su mansión de Hunts Point, Washington, una de las direcciones más exclusivas de la zona de Seattle, una península que se adentra en el lago Washington, donde los multimillonarios tecnológicos han creado su propio enclave privado. También tiene propiedades en Los Ángeles relacionadas con su propiedad del equipo de baloncesto Clippers, porque cuando se es propietario de una franquicia de la NBA, hay que estar cerca de la acción. Además, tiene un refugio en Whidbey Island, Washington, una preciosa isla en Puget Sound que le permite escapar sin alejarse demasiado de Seattle. Lo interesante de Steve Ballmer es cómo sus propiedades inmobiliarias reflejan sus dos grandes intereses en la vida: su legado en Microsoft en el estado de Washington y su equipo de la NBA en Los Ángeles. A diferencia de algunos multimillonarios que coleccionan propiedades casi al azar, las propiedades de Ballmer cuentan una historia clara sobre sus intereses profesionales y personales. Su mansión de Hunts Point también lo sitúa en el mismo barrio que Bill Gates, su antiguo jefe y amigo de toda la vida, aunque, según se dice, su relación ha tenido sus complejidades. Estas propiedades no son solo viviendas, sino bases de poder en la sede del mundo tecnológico del noroeste del Pacífico. Mientras que algunos multimillonarios distribuyen sus propiedades por los mercados de lujo tradicionales, otros se han centrado en los centros tecnológicos emergentes y en nuevas fuentes de riqueza. Jensen Huang. Jensen Huang, el visionario director ejecutivo de Nvidia que aprovechó la revolución de la inteligencia artificial para alcanzar un patrimonio neto de $135,000 millones, representa a la nueva generación de multimillonarios tecnológicos que están remodelando el panorama de la riqueza en Estados Unidos. Su cartera inmobiliaria de más de 2 propiedades puede parecer modesta, pero se trata de propiedades en Silicon Valley, donde la tierra vale su peso en oro. La residencia principal de Huang se encuentra en Los Altos, California, una de las comunidades más prestigiosas de Silicon Valley, situada en las estribaciones de las montañas de Santa Cruz. Los Altos es el lugar donde prefiere vivir la élite tecnológica, lo suficientemente cerca de sus empresas, pero lo suficientemente alejado como para sentirse como un verdadero vecindario en lugar de una extensión del campus corporativo. También tiene otras casas en Silicon Valley, probablemente para miembros de su familia o como inversiones en uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo. Lo que hace que la historia de Jensen Huang sea especialmente interesante es el momento en que se produce, con la explosión de la IA y los chips de Nvidia, convirtiéndose en las herramientas de la fiebre del oro de la IA. Su fortuna se ha disparado más rápido que la de casi cualquier otra persona en los últimos años. Sin embargo, sus propiedades inmobiliarias siguen estando relativamente centradas en Silicon Valley, enfocadas en el ecosistema que creó su fortuna, en lugar de extenderse a Miami, Aspen o los Hamptons, como muchos de sus compañeros. Esto representa un patrón que vemos entre los nuevos multimillonarios de la tecnología. A menudo están más arraigados en sus centros tecnológicos, al menos inicialmente, antes de empezar a diversificar sus propiedades geográficas a medida que su fortuna madura. Y hablando de personas que se han mantenido relativamente con los pies en la tierra a pesar de su enorme éxito, nuestro último multimillonario representa al imperio Nike con una modesta pero estratégica colección de propiedades. Phil Knight. Terminemos con Phil Knight, cofundador de Nike y hombre con un patrimonio neto de $101,000 millones. A diferencia de algunos multimillonarios que se han vuelto locos con la adquisición de propiedades, Phil Knight se ha permitido algunos caprichos estratégicos en lo que respecta a los bienes raíces, aunque sigue siendo relativamente moderado en comparación con otros de esta lista. Knight posee aproximadamente 2 o 3 mansiones en Estados Unidos. Su residencia principal se encuentra en Hillsboro, Oregón, lo que le mantiene conectado con sus raíces en el noroeste del Pacífico, donde nació Nike. Pero Phil no se detuvo ahí. También es propietario de una finca de golf en La Quinta, California,
un paraíso desértico donde puede escapar de la lluvia de Oregón y disfrutar de un golf de primera clase bajo el sol de California. Lo interesante del enfoque de Phil Knight con respecto a los bienes raíces es que refleja su personalidad. Exitoso, pero sin ostentación. Rico, pero sin derroche. No compra propiedades para aparecer en los titulares o para competir en una carrera armamentística inmobiliaria entre multimillonarios. Son casas que realmente utiliza, lugares que tienen un propósito en su vida. La propiedad de la quinta es especialmente notable porque se encuentra en uno de los principales destinos de golf de California, una zona donde muchas personas adineradas tienen casas de vacaciones. Para alguien que ha pasado décadas construyendo un imperio global a partir de zapatillas deportivas, tener un refugio tranquilo donde poder relajarse tiene mucho sentido. Phil Knight representa un contrapunto refrescante al frenesí de coleccionar mansiones que hemos visto a lo largo de esta lista, lo que demuestra que, incluso en los niveles más altos de riqueza, algunos multimillonarios siguen manteniendo el sentido de la proporción y el propósito en sus elecciones inmobiliarias. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.